Buenos días familia rolera y bienvenidos al cuarto capítulo de esta serie de Roller Life. Hoy vamos a ver los cuidados del patín y cómo mantenerlo para que no se arruine. Si no vieron los primeros capítulos, se los dejo acá arriba en la etiqueta o abajo en la descripción. Ahora sí, comencemos. Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Si ya pasaste por el proceso de comprar un patín, seguramente los tenés cerca tuyo. Están nuevos, relucientes, con las ruedas brillosas, los rulemanes silenciosos y rico olor. Si los usás como es debido, probablemente no tardes más de un mes en opacar las ruedas, rayar el frame y probablemente marcar la bota. Eso es genial. Para eso están. No te preocupes en tenerlos inmaculados, usalos a más no poder. Aprende todo lo que puedas, pero sí hay ciertos cuidados que hay que tener en cuenta. Y vamos a comenzar con los más básicos. ¡No lo mojes! A veces es inevitable pasar por superficies mojadas. Mayormente no les hace nada siempre y cuando los sequemos al llegar. Pero hay ocasiones, por ejemplo que nos agarre lluvia o pasemos un charquito con bastante agua, que sí podría llegar a dañar ciertas partes del patín. ¡Ja, qué boludo, lo agarró la lluvia! Y sí, créanme, es algo más común de lo que parece. Nos pasó a todos y más de una vez. En el caso de que les pase esto, una vez que lleguen a un lugar seco, vamos a acudir a uno de los mejores amigos del patín. ¡Boom! Rollo de cocina, señoras y señores. Con él vamos a secar todas las partes que veamos mojadas del patín, incluso las más pequeñas. Si se puede, entre medio de las ruedas, entre medio del frame, por todos lados. No tengan miedo de gastar el rollo entero en un solo patín. Créanme que rulemanes nuevos cuesta mucho más caro que un rollo. En el caso de que no sea suficiente, pueden siempre acudir al confiable secador de pelo. Creo que no hace falta que aclare que no los metan en arroz, por más que digan hechos en China. Preferentemente traten de no mojar el patín, ni tampoco tenerlo en lugares con mucha humedad, como por ejemplo un balcón o un patio. No solo se arruinan, sino que también juntan olor. Lo que me lleva al siguiente punto: el olor. Es normal que si patinamos mucho y transpiramos mucho, se junte algo de olor, ¿no? No, bañate, sucio. Es verdad, nunca está de más pegarse una ducha antes de ir a patinar, en especial si van en grupo. ¡Sean considerados, carajo! Igual, hay un par de secretitos que van a hacer que el patín se mantenga con rico o por lo menos sin olor. Les presento al señor Talco. ¿Qué talco? ¿Cómo les va? Y este también es muy buen amigo de los patines. Quizá parezca un poco tonto lo que voy a hacer, pero les voy a mostrar cómo se debe de usar en el patín. Regla número 1. No introducir el talco directamente dentro del patín. Regla número 2. Tomamos una media de patín y la demostramos de esta manera. Regla número 3. Regla número 3. Tomamos la media, la agarramos por su parte superior, extendemos la apertura y luego dentro de ella insertamos el talco. Sujetamos la parte abierta nuevamente firmemente para que no salga el talco y agitamos con fuerza la media para distribuir el talco dentro de ella. Agitar con fuerza. Una vez hecho esto, ya estás listo para ponerte tus medias. ¿Por qué recomiendo hacerlo de esta manera? Sencillo, porque si vos pones el talco directo adentro del patín, la transpiración y la humedad mientras que patinás va a hacer que esto se haga una pasta asquerosa que no vas a poder sacar nunca más. Por último, es buena costumbre al volver de patinar aflojar los cordones, los straps y abrir el liner lo más posible para dejarlo ventilar y que no junte humedad ni olor. También hay productos como este, que simplemente se abren y se tiran adentro del patín. Eso hace que tenga rico olor y no junte humedad. Sacar el liner por completo es una posibilidad, pero a la larga uno deja de hacerlo y el tanto poner y sacarlo hace que se desgaste y a la larga se rompa. Bien, ahora sí, vamos a sacar todo esto porque nos vamos a enfocar en algo completamente diferente, que son las herramientas. Ah, es al revés. Otra buena costumbre es siempre llevar las herramientas del patín cuando salimos a patinar. Nunca se sabe cuándo se van a necesitar y como ya mencioné en otros capítulos, a veces los tornillos se aflojan, como los míos. Por eso es bueno siempre antes de patinar pegarles una chequeada que estén bien ajustados. Dependiendo de la marca y el patín, las herramientas que puedas llegar a necesitar. Generalmente las más comunes vienen con el patín. En el caso de Seba, mayormente es llave Allen. Algunos modelos tienen dos tamaños diferentes y algunos uno solo. En el caso de Powerslide, que son tan originales, usan una llave Torx, que no tengo.
pero dejo una foto por acá o por acá, no sé, depende de donde el editor decida. También existe una herramienta multiuso para patín. Esa, si la pueden comprar, es genial. Les dejo una foto por acá, así ven cómo es. La otra herramienta que quizá necesiten es un destornillador. Phillips, o también conocido como estrella. Sirve para los tornillos del strap. Y no hace falta que sea tan grande como este. No tenía otro. Tampoco hace falta que lo lleven cuando van a patinar, ya que solamente sirve para ajustar o cambiar los straps. Y eso es algo que se hace muy poco. Algo que vi varias veces y cada vez que lo veo quiero matar a alguien es que pasan por mucha tierra, barro o incluso arena. Por Dios, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto lo vi mayormente en la gente que patina por primera vez, que con tal de hacer que los patines no se les deslicen para que no se caigan, pisan el pasto, el barro o lo que sea que tengan al costado. Si les llegase a pasar esto, lo más probable es que el rulemán se les llene de tierra, arena o la partícula que hayan pisado. Y va a empezar a hacer ruido o trabarse por completo. Si ese es el caso, vas a tener que esperar a que saque mi capítulo de cómo limpiar y restaurar rulemanes. Que esa es la única forma de solucionar ese problema. Por el momento les recomendaría que no pisen tierra, arena, barro ni agua. Ahora sí, por último, cada patín tiene sus cositas y sus cuidados diferentes. A medida que vas conociendo tu par, vas a ir adaptándote a las cosas que el patín necesita. Tengan en cuenta que un patín con raspones, rayas, marcas y un poco manchados es normal, está bueno, significa que le están usando un montón, pero no los descuiden. Bueno, esto lo voy a poner como anexo ya que no es parte del patín, pero es algo muy necesario de saber y es las medias que usás. Algunas medias te pueden hacer transpirar de más e incluso sacar mal olor. Por eso para patinar es muy importante usar medias deportivas de algodón y que superen la altura del patín. De esa manera, el borde del patín no te va a quemar ni lastimar el pie y tampoco vas a romper el liner. Y por favor, por más que el patín les quede grande, no usen doble media. Eso lo único que va a provocar es que las dos medias rocen entre sí y te saquen unas ampollas del tamaño de panqueques. Con eso vamos cerrando este capítulo. Recuerden que un patín cuidado es un patín feliz. Y un patín feliz dura mucho más que uno triste. Y uno triste huele muy mal. ¿Quién escribió semejante boludez? Ah, sí, cierto. En el próximo capítulo vamos a estar viendo los diferentes estilos de ruedas y las variedades de frames. Ahora sí, no te olvides de darle like al video, suscribirte, hacer sonar la campanita para que los notifique cuando subo mi próximo video. Si tenés alguna duda o querés ver algo en particular, podés dejarme un comentario acá abajo o si no escribirme en Instagram en roller.life, de paso me seguís, o en Facebook rollerlife, todo junto. Ahora sí, nos vemos en el próximo capítulo, nos vemos sobre ruedas. Flaco, qué la pata de humano que tenés. Eu não posso fazer nada. Meu mano não cuida de mim. Bueno, tomá, te doy esto y decirle a tu mano que lo use. Muito obrigado. Agora sinto o cheiro um patinho feliz. ¡Salió! ¡Salió! ¡Sí! ¡Salió! Brasil, ahí voy, Brasil, espérame, carajo, espérame. Es una foto, Vamos de vuelta.